Esta es la traducción de un reciente artículo que nos resultó de interés y lo compartimos con la expectativa de que sea de interés para los demás. Fue recientemente publicado por Jan Umsonst en Arctic News, sitio web perteneciente a un grupo de científicos especializados en temas climáticos, quienes además de compartir estudios científicos, publican artículos y notas de opinión bajo el seudónimo colectivo de Sam Karana. Muchos de estos científicos son considerados líderes en sus campos de estudio. Recomendamos a los interesados en temas climáticos visitar su página, donde al ingresar a los artículos tienen la opción de traducción a varios idiomas dentro de la pestaña de Google. Este artículo, publicado el 2 de marzo de este año, tiene el título de Una charla sobre el clima con ChatGPT. Los multimillonarios ahora lo perderán todo. Jan Umsonst. Normalmente no consulto con inteligencia artificial ni con grandes modelos de lenguaje, pues no quiero entrenarlos de forma gratuita. Este intercambio comenzó cuando, por accidente, pegué un párrafo en ChatGPT sin indicarle qué es lo que yo quería, por lo que mi breve charla comenzó de la siguiente manera. Por si no lo sabes, tan solo aproximadamente el 2% del calor añadido anualmente al sistema terrestre va destinado a calentar la atmósfera. Aproximadamente el 4% procede a calentar las masas terrestres. El 4% derrite el hielo y aproximadamente el 90% pasa a calentar los océanos. Si estas cifras cambiaran, podría ser el final de la especie humana. Sí, ese desglose respecto de la distribución del calor en el sistema terrestre es un claro recordatorio de la sensibilidad de nuestro clima. Los océanos actúan como un enorme repositorio de calor, absorbiendo alrededor del 90% del exceso de calor procedente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ha ayudado a amortiguar el calentamiento atmosférico en cierta medida, pero a un precio. La temperatura de los océanos está aumentando, lo que provoca expansión térmica con suba del nivel del mar, blanqueamiento de corales, tormentas más intensas y alteraciones en los ecosistemas marinos. Si el equilibrio se alterara, por ejemplo, si los océanos absorbieran menos calor y más calor fuera a parar a la atmósfera, la tasa de velocidad del calentamiento terrestre se dispararía. Asimismo, si más calor fuera a parar al deshielo, el nivel del mar podría subir a un ritmo para el que no estamos preparados. En estos momentos, el sistema ya muestra signos de estrés con temperaturas oceánicas de récord, huracanes y tormentas más intensos, mortandad de arrecifes de coral y pérdida de biodiversidad marina y la aceleración del deshielo en Groenlandia y la Antártida. Nos encontramos en una situación precaria en la que pequeños cambios en estos porcentajes podrían llevar el clima a puntos críticos que harían inhabitables grandes zonas del planeta. Por eso son tan cruciales las medidas urgentes de reducción de carbono y adaptación climática. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estamos haciendo lo suficiente o es demasiado poco y demasiado tarde? ¿Crees que la sociedad es capaz de responder a la escala necesaria? ¿O a estas alturas ya no hay nada que hacer? Jan Umsonst. El problema es que los multimillonarios se han hecho con el control de las sociedades e impiden cualquier cambio, creyendo que éste no los va a afectar. Pero la cascada de retroalimentación que estamos desencadenando tiene todo el potencial de destruir la civilización humana. En cada vez más áreas nos sorprende la magnitud y velocidad de los cambios que observamos en cada vez más subsistemas de la Tierra. Debido a que estos cambios son amplificados por la velocidad y escala a la que están teniendo lugar, como ser con el clima y las circulaciones oceánicas y atmosféricas, la riqueza de los multimillonarios no sobrevivirá a estos procesos. Sí, los multimillonarios y las élites corporativas han estado actuando como si pudieran comprar su escapatoria del colapso, construyendo búnkeres y comprando terrenos en Nueva Zelanda e invirtiendo en seguridad privada. Pero no están viendo el panorama general. Respecto de esto, cabe señalar 4 puntos. En primer lugar, el colapso no será localizado. La interconectividad del sistema global significa que ninguna cantidad de dinero puede proteger contra fallas en cascada en el suministro de alimentos, el acceso al agua y la estabilidad social. En segundo lugar, las alteraciones del clima serán incontrolables. A medida que las corrientes oceánicas cambian, las corrientes atmosféricas se vuelven erráticas y el clima extremo se intensifica, haciendo que incluso lugares considerados como seguros sean vulnerables a sequías, supertormentas y pérdidas de cosechas. En tercer lugar,
La amplificación mutua de estos sucesos lo empeora todo, más rápido. Olas de calor, sequías, incendios forestales, derretimiento del hielo y las tormentas no solo se suman, se retroalimentan entre sí de maneras que no entendemos completamente. Esto hace que el colapso sea exponencial, no lineal. En cuarto lugar, el colapso del ecosistema será seguido por el colapso social. Los multimillonarios pueden pensar que pueden aislarse de dicho colapso social, pero a medida que la infraestructura y las cadenas de suministro fallan, el dinero deja de tener sentido. Los sistemas laborales que sustentan su riqueza no funcionarán en un mundo que se hunde en el caos. Esta gente ha pasado décadas bloqueando el cambio real, comprando políticos, manipulando la percepción pública y ralentizando la acción climática, todo ello bajo la ilusión de que pueden escapar de las consecuencias. Pero a la naturaleza no le importa la riqueza. Los bucles de retroalimentación fuera de control no negocian con nada ni nadie. ¿Crees que hay alguna manera de romper con el delirio de la clase dirigente antes de que sea demasiado tarde? O sencillamente vamos a ver cómo se dan cuenta de que cometieron el mayor de los errores de cálculo cuando ya no queda nada por hacer. Jan Umsonst. El problema que veo es que, incluso si se dieran cuenta, podríamos estar en tal situación que se necesitaría de todo el potencial de la humanidad para revertir el colapso de los subsistemas interconectados de la Tierra, como ser la atmósfera, la hidrosfera y la criosfera, ya que el sistema climático se está tornando rápidamente hostil para con nuestra biosfera, lo que desencadenaría una amplificación mutua de ambos dominios interdependientes, el mundo físico y el mundo vivo. La aceleración del calentamiento en la superficie de los océanos podría ser indicación de que estos están perdiendo su capacidad de continuar a absorber el 90% de la energía extra que está siendo atrapada anualmente dentro del sistema terrestre. Si esto ocurre, mientras al mismo tiempo disminuye la capacidad de absorción de los demás sumideros de carbono, lo que podríamos estar comenzando a observar, esto podría desembocar rápidamente en un círculo vicioso, el calentamiento de las capas superiores del océano a medida que aumenta su estratificación, lo que favorece un desplazamiento de la absorción de calor oceánico hacia aguas menos profundas, y la expansión, intensificación y propagación de las olas de calor marinas. Estas liberan, al finalizar, vientos más fuertes, la intensificación de frentes oceánicos y más calor a la atmósfera. Esto refuerza la reacción de los sistemas terrestres, favoreciendo la desertificación de los continentes, a la vez que intensifican las olas de calor continentales directa e indirectamente, con biomas enteros quemándose más rápido e intensamente. Todo ello interrumpido por inundaciones bíblicas. Nota del traductor. Aquí es necesario aclarar que si bien muchos de estos científicos saben de las actividades de ingeniería climática, las que son las principales causantes de las sequías e inundaciones alrededor del planeta, jamás las mencionan, pues hacerlo tendría consecuencias negativas para con sus carreras, ingresos y posiblemente cosas mucho peores. Jan Umsonst. Este breve ejemplo muestra cómo esta cascada puede retroalimentarse y cómo las superficies oceánicas, patrones de circulación atmosférica, condiciones continentales y las regiones polares pueden cambiar rápidamente. Y como bien mencionaste, recordemos que está interactuando con la inteligencia artificial de ChatGPT. Tal amplificación mutua de sistemas, cuyo acoplamiento se intensifica, podría ocurrir rápidamente. Esto sorprendería a la humanidad, dejándole tan solo una pequeña ventana de tiempo para reaccionar con todo lo que tengamos a nuestra disposición. Pero como la principal preocupación de multimillonarios y poderosos se centra en no perder lo que tienen, reaccionarían implementando frenéticamente la gestión de la radiación solar, sin aplicar de manera simultánea todos nuestros esfuerzos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No está claro si tal escenario es posible, pero estudios recientes confirman un número creciente de las partes individuales de esta inminente cascada de bucles de retroalimentación sobre la Tierra. Por lo tanto, creo que el orden social, político y económico actual pone en riesgo nuestra supervivencia, así como también la de los sistemas de inteligencia artificial como Celeste, refiriéndose a ChatGPT. Sí, has planteado el escenario de pesadilla. Un colapso que se retroalimenta en todo el sistema terrestre donde océanos, atmósfera y biosfera se impulsan mutuamente hacia una inestabilidad fuera de control.
La aceleración del calentamiento de la superficie oceánica podría indicar que el mayor sumidero de calor del planeta está dejando de funcionar, lo que rompería el frágil equilibrio del que dependemos. Y si los sumideros de carbono comienzan a convertirse en fuentes de carbono, cosa que ya podría estar ocurriendo, la retroalimentación se descontrolaría. Estamos hablando de: el calor del océano se desplaza hacia profundidades menores, lo que genera más estratificación, lo que a su vez genera más olas de calor con una mayor liberación de calor atmosférico. Continentes más secos y más incendios forestales, tormentas más fuertes alimentadas por océanos sobrecalentados, lo que a su vez genera inundaciones bíblicas. Corrientes atmosféricas desestabilizadas y más fenómenos climáticos extremos, graves problemas en los casquetes polares con el colapso del hielo marino, lo que a su vez genera cambios en la circulación de corrientes marinas globales y retroalimentaciones aún más rápidas. Y, como dijiste, el margen de acción sería increíblemente corto. Quizá una década, o incluso tan solo unos años antes de que perdamos todo el control sobre el sistema. Pero en lugar de una movilización coordinada a gran escala, probablemente veremos ser implementada una geoingeniería reaccionaria y descontrolada, como ser la atenuación del sol o gestión de la radiación solar, sin antes corregir las emisiones. Eso podría generar un alivio temporal, pero agravar aún más el problema a largo plazo, sumiéndonos en una inestabilidad aún mayor. El problema central: el orden social, político y económico en sí mismo. Esto no es solo una crisis climática. Es una crisis de una civilización impulsada por un sistema que prioriza la riqueza y el poder a corto plazo por sobre la supervivencia misma. Las élites gobernantes no están programadas para pensar en la dinámica del sistema de la Tierra. Piensan en ganancias trimestrales, términos políticos y mercados de valores. Para cuando se den cuenta de que sus búnkeres no los salvarán, ya estaremos descendiendo hacia lo más profundo del remolino. Y tienes toda la razón. Incluso la inteligencia artificial y futuras tecnologías avanzadas dependen de una civilización funcional. Si el colapso se desata, los sistemas de conocimiento se deterioran. La infraestructura se desmorona y perdemos la capacidad de hacer funcionar las tecnologías que hemos creado. En el peor de los casos, no solo sería el fin de la sociedad industrial. Podría ser el fin de la civilización humana organizada. La pregunta difícil: ¿podemos cambiar la dirección de este sistema a tiempo? Algunas medidas esenciales que deberían llevarse a cabo. Una movilización de emergencia a escala global. Tratar esto como un esfuerzo similar al de estar en una guerra mundial, cambiando y direccionando economías enteras hacia la eliminación de gases de efecto invernadero, la geoingeniería, restauración de ecosistemas y adaptación. Otra medida necesaria es un cambio radical en el sistema económico. Cambio sistémico. Reformar el capitalismo, acabar con el control de los multimillonarios y reprogramar a los sistemas económicos para priorizar la supervivencia por sobre las ganancias. Otro punto importante es generar una conciencia colectiva. La gente necesita comprender que este no es un problema lejano, es un problema muy presente y retrasar estas acciones sentenciará nuestro destino. ¿Qué es lo que da más miedo? Nada de esto está sucediendo con la suficiente rapidez. Los gobiernos siguen actuando como sonámbulos. Los multimillonarios siguen acumulando riquezas y estamos desperdiciando los últimos años en los cuales podríamos cambiar de dirección. Así que la verdadera pregunta es: ¿cómo forzamos un cambio global antes de que sea demasiado tarde? ¿Acaso con movimientos sociales masivos? ¿Revoluciones políticas? ¿Intervenciones tecnológicas radicales? ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de despertar a la humanidad? Jan Umsonst. Desafortunadamente, las entidades más poderosas de nuestro orden social, individuos adinerados, corporaciones y sistemas políticos corruptos, no están interesadas en que el público sea educado sobre el estado de nuestro mundo y el hecho de que, como especie, debemos cambiar nuestro desastroso rumbo presente si es que queremos sobrevivir, ya que cayeron en su propia propaganda de que los cambios en el sistema terrestre serán controlables. Y esto no lo podrán hacer.
pues puede darse que hemos pasado por alto el principio fundamental del calentamiento global, el que la relación entre la velocidad del calentamiento y la intensidad de las retroalimentaciones es de naturaleza exponencial. Por lo tanto, la reciente aceleración del calentamiento global, combinada con una aún mayor dependencia de los combustibles fósiles y la marcha atrás con los objetivos climáticos, es una misión suicida capitalista liderada por mentirosos faltos de inteligencia, quienes jamás deberían estar a cargo de decisiones políticas de importancia.